En este capítulo vamos a trabajar con otra herramienta relacionada al tampón de clonar y se llama origen de clonación. Esta herramienta no es más que un complemento del tampón de clonar y del pincel y viene a afinar el trabajo de sustitución o el trabajo de montajes. Y lo vamos a hacer con unas prácticas. Te comento que no la encuentras en la barra de herramientas. Para poder ingresar a esta herramienta o a este complemento, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a ventana y buscar aquí origen de clonación, y como puedes ver yo ya lo tengo aquí. Si no lo tienes, le das aquí clic y aquí te aparecerá. En esta cajita lo que encontramos son varios parámetros que debes manejar. Por ejemplo, aquí tenemos esta opción que es origen de clonación, que dice que no está en uso. Luego tenemos estas dos opciones, que es la forma o la dirección en la que se va a hacer esa clonación, es decir, la forma horizontal o la opción vertical. Cuando sea opción horizontal, es decir, cuando queramos clonar esta oreja hacia el otro lado, elegimos la opción horizontal. Pero si vamos a hacer una clonación que está en posición vertical, seleccionaríamos la segunda. Pero si lo vamos a hacer en las dos direcciones, seleccionaríamos las dos y trabajaríamos con el ángulo. Vamos a hacer 4 prácticas para que entiendas esta herramienta o este complemento de tampón de clonar, que lo que hace es afinar el trabajo de clonado. Bien, ¿qué es lo que hace o qué es lo que se hace para utilizar esta herramienta? Simplemente nos ubicamos en el área que vamos a copiar presionando Alt y simplemente copiamos. Ahí ya, como puedes ver, he clonado. Es importante que manejes la suavidad de lo que son los bordes. Es decir, en este caso, como puedes ver, tenía un 8% y se nota en lo que es el borde. Y como ves aquí, la oreja sale en dirección hacia la misma posición en donde está originalmente. ¿Cómo hago para voltearla? Para que quede en dirección hacia la que queremos sustituir. Lo que hacemos es cambiar aquí en esta opción de voltear de forma horizontal, y como puedes ver ahí la hemos volteado. Esto lo podemos hacer previo o después, no hay ningún problema. Como ves, ahí yo lo puedo aplicar, pero aquí yo puedo trabajar lo siguiente: aumentar un poquito la dureza a más o menos un 34, un 40 puede ser, y voy a hacer nuevamente la captura. Y como ves, ahí estaría bien, pero como ves, he capturado también parte del fondo, es lógico. En ese caso, lo que yo recomiendo es que no lo apliquemos sobre la imagen directamente, sino que creemos acá una capa vacía y que sea sobre esa capa vacía donde la vayamos a aplicar. Vamos a ver, yo la voy a aplicar ahí exactamente. Ahí la tendría. Y ahora, para eliminar ese patrón que nos quedó de fondo, que es igual al del otro lado, lo que haríamos es utilizar una herramienta que la vamos a ver en el siguiente capítulo, y es la herramienta borrador con una dureza bastante suave. Lo que hacemos es, si te das cuenta, podemos eliminar algunas partes de acá suave para que eliminemos esos bordes o esos patrones del otro lado, y ahí tendríamos la oreja perfectamente colocada. Vamos a hacer otra práctica, nos vamos a ir a algo más extremo, como es esta persona, que supongamos que en la captura solo tuviéramos un brazo y quisiéramos tenerlo del otro lado. Entonces lo que hacemos es lo mismo, hacemos un clic. En este caso, como ves, voy a trabajar nada más la parte horizontal. Entonces presiono con un clic por acá. Tengo que tener seleccionado el tampón de clonar, lógicamente. Ok, hago la captura de más o menos ahí, y como puedes ver, lo ha volteado de forma automática porque ya teníamos seleccionada la opción horizontal. Entonces yo me coloco más o menos por ahí. Lo puedo hacer con una capa vacía para que después podamos afinar, más o menos calcular la altura. Si tienes algún problema
con lo que es la altura, recuerda que aquí tenemos las guías, que eso lo vimos anteriormente, para más o menos guiarnos. Puede ser más o menos ahí. Y de esa forma podemos trabajar, incluso podemos trabajar acá para que midamos la distancia. Puede ser ahí. Y yo me ubico en ese punto, un poquito más creo que por ahí. Ahí tendría que ser. Y empiezo a dibujar. Ahí lo tendría y quedaría perfectamente el brazo. Ahora, ¿qué aplicaría acá? Que nosotros eliminemos los tatuajes, ya apliquemos alguna técnica de sustitución y eso recuerda que lo podríamos hacer con cualquiera de las herramientas que ya hemos visto. La tercera opción que vamos a trabajar va a ser bueno, este tigre lo vamos a dejar de último. Tenemos esta luna y te quiero demostrar que a veces vamos a hacer uso de todos los parámetros, como lo es ángulo, como lo es la voltear de forma horizontal, voltear vertical, y de esa forma podemos encontrar un mejor trabajo. Ok, en este caso yo lo que quiero es revelar el resto de la luna que está en oscuras. Yo lo que haría aquí es voy a aplicar una selección más grande y copio por acá y como puedes ver aquí aparece en la misma dirección. Entonces voy a aplicar horizontal y como puedes ver aquí estaría mi selección perfecta. Yo aquí podría aplicarlo sin ningún problema, pero recuerda que aquí trabajamos en un capítulo anterior y lo tenemos en modo oscurecer. Recuerda que tiene que estar en normal. Bien, voy a ubicarme acá y simplemente aplico y ahí tendría el resto de la luna. A veces no sale a la primera, ¿verdad? Siempre hay que manejar. Vamos a ver si lo volvemos a hacer. Voy a hacer una selección más pequeña y como puedes ver aquí no coincide este borde. Entonces ahí tendríamos que trabajar con lo que es el ángulo y este ángulo nos va a ayudar a que nosotros podamos trabajar. ¿Ves? Ahí ya tenemos una opción diferente. Ahí lo que estamos haciendo es coincidir con el borde y ahí empezaríamos a rellenar. Aquí puedes ver que tenemos otro problema. Hacemos la selección y aquí trabajamos con los o con el ángulo. Vamos a bajar más y más de esa manera, un poquito menos. Y creo que por ahí podríamos trabajarla. Creo que aquí hizo falta un poco. Y como puedes ver, cuando se trata de objetos un poco así circulares, la cosa es diferente. Ahora, ¿qué podríamos hacer para sustituir estos patrones repetitivos? Es muy fácil, podemos utilizar una herramienta que ya utilizamos, que es herramienta parche, y podemos hacer múltiples selecciones. Teniendo seleccionada esta segunda opción, recuerda, yo puedo seleccionar esto, todas estas áreas que, como puedes ver, se repiten. Presiono Shift más la tecla borrar y esto lo que hace es sustituir. Luego selecciono esta opción grande para ver con qué me sorprende Photoshop y como puedes ver ahí más o menos lo hizo, pero tenemos que darle un poco más. De esa manera tendríamos un trabajo, digamos que perfecto. Finalmente, el tigre. Ya hicimos la prueba anteriormente con la herramienta de origen de clonación. Voy a poner ángulo en 0 y aquí lo que básicamente voy a hacer es copiar esta oreja y colocarla acá. Lo hago una nueva capa para perfeccionar después el trabajo. Me ubico ahí y pego. Ahí tendría. Luego, como te dije, nos vamos a la herramienta de borrador, bajamos ese nivel o el diámetro y podemos borrar aquí un poquito. Por aquí vamos a borrar para que esos patrones no se repitan. Ahí vemos que se ve la oreja que está atrás. Entonces podemos mover de esa manera y podemos ir trabajando poco a poco con un borrador suave. Como ves, ahí quedaría y listo. Hemos llegado al final de este capítulo.